Días, jóvenes del GPS Internacional, que Dios les bendiga. En esta mañana estamos reunidos ya desde tempranito para buscar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios desde diferentes países. Y gracias por estar conectados en esta mañana. Tenemos a un invitado muy especial que he tenido la dicha de poder conocerlo en persona, una persona maravillosa, divertida. Y en esta mañana pues nos trae la palabra de Dios para que podamos estudiar la escuela sabática. Y esta persona no me queda tan lejos, solo tengo que tomar un bus y en 3 horas y media, 4, en carro, 3 y algo, lo puedo ver. Entonces estoy cerquita. Eirin de Guatemala, de Quetzaltenango, que Dios te pueda bendecir y usar en esta mañana. Carlita, muchísimas gracias por esa gran introducción que me andas haciendo allí. Sí, es cierto, estamos cerquita con Carlita. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Es una gran bendición poder estar con ustedes una vez más acá en el repaso de la capilla, escuelas y todo. Nosotros podamos compartir, y especialmente de esta capilla de esta semana que está muy linda, muy hermosa. Pero más el día que yo voy a dar, no es porque yo vaya a dar este día, sino porque en realidad me encantó el día. Entonces yo quiero invitarles que ahí donde están, quiten su rostro y vamos a tener una breve oración. Y oremos. Querido Dios, te agradecemos por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros hasta este momento. Rogamos y suplicamos de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra en esta mañana. Bendice a cada uno de los que estamos acá en esta plataforma, porque son favores que pedimos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hermanas, jóvenes y señoritas. Dios les pueda bendecir grandemente. El día de hoy estaremos estudiando el día que lleva por título Un intercesor. Y si nosotros nos dimos cuenta, en los días pasados la lección nos ha estado hablando, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel y sobre todo cómo este pueblo en muchas ocasiones le llevó la contraria a Dios. A pesar de ver los milagros y prodigios que Dios estaba haciendo con eh, ellos toman la decisión de olvidarse de todo eso y querer regresar a su vida de esclavitud y, y querer seguir sufriendo cuando Dios ya los había libertado y como les digo, había hecho tantas cosas por ellos. Y puede ser que en muchas ocasiones a nosotros nos pasen lo mismo y eso lo comentaba en un estudio que teníamos ayer, que tal vez nos acordamos de las cosas buenas que vivimos en el mundo, pero no de las consecuencias, ¿verdad? Y una vez que estamos dentro de la iglesia, queremos regresar o queremos seguir haciendo esas cosas, pero no nos damos cuenta en realidad de las consecuencias que eso ha traído en nuestra vida. Pues el día de hoy nos da a nosotros una cita bíblica y la tenemos en Números 14, 11 y 12. Y la verdad que cuando yo leí estos textos bíblicos, a mí no sé, se me erizó la piel, porque nosotros sabemos claramente, ¿verdad? Que la paga del pecado, dice la Biblia, que es la muerte. Y una vez que Dios da sus leyes, una vez que Dios da sus mandamientos, Él también da a conocer las consecuencias para todo aquel que quebrante estas leyes y quebrante estos mandamientos. Y Dios le había dicho al pueblo de Israel que mientras ellos eran obedientes, las bendiciones de Él nunca iban a hacer falta. Pero si ellos desobedecían, que iban a tener una consecuencia. Y justamente el libro de Números, incluso desde el capítulo 13, nos estuvo hablando, ¿verdad? Sobre lo que el pueblo estuvo haciendo y especialmente nos hablaba sobre los espías, cuando Moisés mandó a los espías a la tierra de Canaán a ver cómo era esta tierra y ellos regresaron y en realidad el informe que dieron era un informe muy puntual, no estaba tan lejos de lo normal, ¿verdad? O de lo que en realidad sucedía en Canaán. Pero este pueblo decide ver la fuerza y la capacidad humana y no cómo Dios los había llevado hasta ese lugar, ¿verdad? Que era lo último.
Y entonces viene el pobre Josué y el pobre Caleb, y ellos, a diferencia de los otros espías, ellos dicen, no, la tierra es muy fácil para poder conquistarla. Y al final de cuentas es que hay una como revuelta dentro del pueblo de Israel y toman la decisión de apedrear a estos jóvenes, así por decirlo, y también a Moisés y a Aarón. Ahí la lección nos dice que Moisés y Aarón dice que se postraron incluso delante del pueblo, ¿verdad? Al ver la actitud de este pueblo incrédulo, intentaron asesinarlos. Entonces ahora viene Dios y se manifiesta dentro del pueblo de Israel, literalmente desciende la presencia de Dios de Shekinah a lo que es el santuario. Y Dios le dice a Moisés que él está hastiado, que ya está irritado completamente de ese pueblo, que ese pueblo ya lo ha llevado hasta el límite, porque después de hacer tanto, el pueblo no entiende quién es Dios, el pueblo no reconoce el poder de Dios, porque si en realidad este pueblo hubiera confiado en Dios, sin importar quiénes hubieran estado en Canaán, a ellos se les hubiese hecho muy fácil poder conquistar esta nación. Y ahora viene Dios y le dice a Moisés, bueno, la solución es esta: yo voy a exterminar a este pueblo, voy a hacer un pueblo completamente nuevo a quien tú puedas gobernar. Y ahí la Biblia en Números 14, 11 y 12 nos mencionaba que Dios le dijo a Moisés que el pueblo que iba a tener, aparte de ser nuevo, que iba a ser un pueblo mucho más fuerte al cual Moisés ahora estaba liderando. Pues la solución de Dios fue simple: exterminar completamente el pueblo y tener un pueblo nuevo, porque ya en realidad Dios le había irritado a ese pueblo las actitudes que había estado teniendo. Y como les digo, que en lugar de confiar en Dios, ellos confiaban ahora no era que confiaban, sino que veían las capacidades humanas. Y literalmente nosotros como seres humanos no somos nada ni nadie, ¿verdad? Y no tenemos capacidad como de querer ir y conquistar una nación por nuestra propia cuenta. Entonces ellos al ver esto dijeron, sí es cierto, ¿cómo vamos a entrar a Canaán si este lugar aquí y allá y las personas que hay, tantas cosas, ¿verdad? Nunca lo vamos a lograr. Y desconfiaron de Dios. Pero acá hay algo que me llama mucho la atención, queridos hermanos, y es la parte más bella y más hermosa de esta lección. ¿Qué es lo que hace el pobre Moisés ahora? Al escuchar Moisés la decisión que toma Dios de exterminar el pueblo, y la verdad que yo digo, Moisés se metió a jugar con fuego, porque querer ir nosotros, y como quien dice, ¿verdad? A Dios se le ha olvidado lo que ha prometido, yo se lo voy a recordar. Porque eso fue lo que hizo Moisés. Esto es lo que nos dice el libro de Números 14, 13 al 19. Viene ahora Moisés como intercesor de este pueblo y empieza a hablarle a Dios diciéndole, ¿verdad? O prácticamente, como les digo, recordando las promesas que Dios había hecho, diciendo qué era lo que Dios iba a hacer con este pueblo, diciendo también cómo Dios iba a perdonar a este pueblo. Y ahí nos mencionaba el texto bíblico que Dios era tardo para la ira, ¿verdad? Pero grande en misericordia. Y eso es lo que le dice Moisés a Dios y le dice, por tu gran misericordia te ruego, te suplico que tú puedas perdonar a este pueblo. Y Moisés le dice a Dios, aparte de recordarle las promesas, le dice, y date cuenta, qué vergüenza pasaríamos al que las otras naciones se den cuenta que únicamente los has sacado de Egipto para que vengan y que mueran literalmente a este lugar, ¿verdad? O que tú los asesines acá en este lugar. No era que Dios los iba a asesinar, sino simple y sencillamente, como les digo, la santidad de Dios no puede habitar donde hay pecado. Y prácticamente si la santidad de Dios está, lo que va a suceder es muerte para todo aquel que esté manchado con pecado. Y Moisés ruega por este pueblo. Y acá la lección a nosotros nos decía que acá claramente se veía o se reflejaba en realidad el trabajo de Cristo Jesús también en el cielo, que es lo mismo que Jesús hace por nosotros, porque si nos damos cuenta también somos un pueblo rebelde, un pueblo desobediente y tal vez en muchas ocasiones no lo escuchamos, pero pueda que Dios diga, ¿verdad? Estoy irritado de este pueblo.
estoy irritado de tal persona. Y es ahí donde va Cristo Jesús y dice, pero yo he ido a morir por esa persona, es cierto, es pecador, es pecadora, pero mira, acá están las marcas en mis manos, que yo he dado mi vida por él, yo he dado mi vida por ella. Y entonces, al escuchar Dios la petición de Moisés, él toma la decisión de perdonar al pueblo. Pero hay algo muy triste. Y esto lo decía el pastor Esteban Bor en una predicación también. Dios perdona, y es muy cierto, Dios perdona hasta el pecado más grande que podamos tener, pero Él nunca va a interferir en las consecuencias de nuestros actos. Él nunca va a interferir en las consecuencias de los pecados que nosotros cometamos. Y ahora viene Dios entonces y Él perdona al pueblo de Israel gracias a la súplica, gracias a la intercesión que Moisés hizo por este pueblo. Y prácticamente le tocaba al pobre Moisés, ¿verdad? Porque él era el líder, él era el representante legal del pueblo de Israel delante de Dios, así por decirlo. Entonces a él le correspondía hacer esta petición o interceder por este pueblo. Dios perdona al pueblo, pero acá ellos aproximadamente llevaban 2 años, dice, de estar ya o de haber salido del pueblo de Egipto, de la nación de Egipto. Entonces Dios los perdona, pero les dice, está bien, los voy a perdonar, pero van a seguir vagando por 38 años en el desierto. Y aparte de eso, todas las personas adultas no van a poder entrar a la tierra prometida. Triste y lamentablemente, durante esos 38 años, ellos van a morir en el desierto. Y acá la lección me llama mucho la atención porque dice que eso suena como a juicio, ¿verdad? Pero en realidad no es un juicio, sino que es la gracia perdonadora de Dios. Porque Él está perdonando al pueblo y el perdón se ve que ese pueblo no va a morir en el instante en el cual se rebeló en contra de Dios, porque el rebelarse en contra de un líder de la iglesia, el rebelarse en contra de un líder que Dios ha puesto, dice que es rebelarse completamente también delante del mismo Dios, porque eso era lo que nos mencionaba en nuestra lección. Entonces, Dios los perdona, pero Él no interfiere en las consecuencias de sus pecados. ¿Qué es lo que nos deja a nosotros esto entonces? Que muchas veces nosotros cometemos pecados, buscamos perdón, Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias las vamos a tener que afrontar y las consecuencias las vamos a tener que vivir, aunque no nos guste, porque eso sucedió con el pueblo de Israel. Dios los perdonó, pero por 38 años más ellos siguieron vagando en el desierto. ¿Se imaginan ustedes que vivir en el desierto es bonito? Y hoy día tenemos una casa, muchas comodidades y aún así en muchas ocasiones nos quejamos. Pero imaginémonos vivir en el desierto, la verdad es horrible. Y aparte de esto, saber que se nos prometió algo, pero por nuestra incredulidad, que por nuestra propia desobediencia, no vamos a llegar. Como dijo alguien, únicamente lo vamos a ver de lejitos, pero lamentablemente no lo vamos a disfrutar, porque esto pasó con el pueblo de Israel. Y lo más curioso es que Israel ya estaba en lo último. Israel ya estaba en lo último, ya literalmente a las puertas de poder entrar a esa tierra prometida que Dios les había dado. Pero acá nos podemos dar cuenta, incluso en la última parte, aún podemos fallar delante de Dios y aún podemos sufrir graves consecuencias. Entonces, lo que nos deja este día de enseñanza, queridos hermanos y jóvenes, es que al igual que Moisés intercedió por el pueblo de Israel, hoy día nosotros también tenemos un intercesor en el cielo. Sin importar qué pecado tengamos, sin importar quiénes seamos, qué hayamos hecho, si vamos delante de Dios y pedimos perdón, al igual que lo hizo al final este pueblo, Dios está dispuesto a poder perdonarnos gracias al sacrificio que Jesús hizo, ¿verdad? Y así poder demostrar su gran misericordia, pero lamentablemente vamos a tener que afrontar las consecuencias de nuestros pecados. En realidad este día es muy fácil para poder entender y es lo único que yo puedo decir, pero vamos a dejar el tiempo porque como dijo alguien, yo sé que acá cada quien es un mundo, cada quien piensa diferente y queremos escuchar opiniones de ustedes. No sé si alguien quisiera opinar.
Ahí, Fabi. Sí, vos sabés que cuando leía también esa parte, no recordaba que los quisieron matar, que los quisieron apedrear. También me llamó la atención lo mismo, porque si bien la historia es conocida, esa parte no la recordaba. Y bueno, y qué importante que Dios nos vuelve a dar oportunidades a pesar de cómo somos. Y qué lindo aprender también a veces somos cabeza dura, pero qué lindo es en este momento poder apreciar estas lecciones, esto que Dios nos quiere decir para que no cometamos los mismos errores. Y si estamos cometiendo los mismos errores, para ver cómo podemos sobrellevar todas estas situaciones. A veces no se logra entender que los líderes o las personas que están a cargo de la iglesia son elegidas por Dios. Muchas veces he escuchado que a la gente por ahí las elige, que no son elegidas por Dios. Yo creo que Dios permite que vayan eligiendo diferentes personas, y siempre hay un crecimiento cuando uno está en la iglesia, siempre hay un crecimiento, y si nosotros sobrellevamos esos obstáculos con la ayuda de Dios, vamos teniendo victorias sobre nuestro carácter. Así que la verdad que el ser humano, yo creo que el ser humano ya por naturaleza, nosotros estamos acostumbrados a quejarnos, a renegar, eh, a pelear, a buscar roña o a hacer o a ver o querer estar en el lugar del otro. Así que esto nos ayuda a nosotros a enfocarnos y a ver que todas esas cosas no nos alejan de Dios. Así que bueno, está buenísima la lección, y gracias por todo lo que dijiste y que nos fuiste mostrando. La verdad que es esencial confiar en Dios y aceptar todas las cosas que vienen de Él, porque sabemos que Él está al control. Bien, muchísimas gracias, Fabi. Con respecto a lo que recordaba, ¿verdad? De que quisieron asesinarlos, eso a nosotros también nos puede dar a conocer que el hecho de que nosotros estemos haciendo la parte correcta no quiere decir que le vamos a agradar a medio mundo, ¿verdad? Siempre vamos a tener alguien que se va a levantar en contra de nosotros, porque esa es la verdad. Pero incluso uno de los días anteriores hablaba también de esto, ¿verdad? Únicamente para recordar la murmuración de María y de Aarón. A pesar de que usted era un gran líder, su propia familia empezó a divulgar cosas incorrectas de él. Entonces, que sin importar esto, nosotros siempre tengamos nuestra fe puesta en Dios, que Él nos va a ayudar. Y al igual que lo hizo con Josué, y al igual que lo hizo con Caleb, Él también estará allí para poder ayudarnos y para poder salvar. ¿Alguien más que quisiera comentar? Hola, Hola, hermana, te escuchamos. buenos días a todos. Buenos días a todos, hermanitos. Bueno, acá hay una pregunta, ¿no? Una pregunta que creo que nos marca a todos, ¿no? ¿Cómo podría, dice, esta generación conquistar las poderosas ciudades del estado de Canaán si aún no habían aprendido a confiar en él? ¿Cómo podrían ser una luz para las naciones cuando ellos mismos tropezaban en la oscuridad, ¿no? Esta parte, ¿no? Yo lo pongo como en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas nosotros, este, cómo estamos en nuestra vida espiritual, hemos perdonado, hemos de repente, cómo estamos con el Señor, ¿no? Cómo están nuestras vidas para que nosotros también podamos ser ese pequeño reflejo de Cristo, ¿no? Ese pequeño de poder llevar el mensaje, poder llevar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida, ¿no? Y aquí no, esa parte, ¿no? Esa parte de que también, a pesar de que Dios nos perdona, a pesar de que Dios es muy misericordioso con nosotros,
pero siempre eso también tiene consecuencias, ¿no? El pecado, mejor dicho, la desobediencia, todo ello tiene consecuencias y a veces muy graves, ¿no? Como la de esta, de que este pueblo, el pueblo de Dios, Israel, ya no iba a entrar a la Canaán terrenal, bueno, ¿no? Iba a vagar en el desierto por mucho tiempo y morir ahí, ¿no? Y creo que aplicándolos en nuestras vidas, ¿no? Nosotros debemos de prepararnos, creo que cada día para predicar el mensaje, que eso es la esencia, ¿no? O sea, mejor dicho, la esencia no, sino es lo que nos lleva, ¿no? Del estudio diario, de la oración. Y yo sé que tal vez muchos aquí que están ahí, están en ese camino, ¿no? Predicando, dando estudio bíblico, pero hay muchos que tal vez todavía estamos, nos falta tal vez, ¿no? Entonces, orar por ellos, pedir que Dios nos ayude, ¿no? Que nos ayude para poder dar el paso de ser una luz para todas las personas, de ser una guía y de mostrar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ese es mi comentario. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, hermana Evel. Que Dios le bendiga grandemente por su comentario. Y sobre todo, ¿verdad? Que en esta mañana nosotros podamos entender, como les decía, que Dios perdona, pero no interfiere en las consecuencias de nuestros actos. Y además que así como Dios juega un papel de intercesor en el cielo, incluso nosotros podemos jugarlo también acá en esta tierra, al poder orar por alguien más que pueda que esté fallando o que pueda que esté mal, ¿verdad? Incluso eso nos lo enseñaban también otro día anterior, de cómo Moisés, en lugar de criticar o en lugar de combatir con sus propios hermanos, lo que él hizo fue postrarse de rodillas. Yo voy a entrar a un lugar donde ya no voy a tener señal, entonces quisiera cerrar con una oración. Entonces quiero invitarles a que puedan inclinar su rostro y, y vamos a tener esta oración para poder culminar con nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Amado Dios, queremos agradecerte, Padre bendito, porque hasta este momento tu presencia nos ha acompañado y sobre todo, de una u otra manera, tú nos vas a conocer, Padre Celestial, de que eres un Dios de misericordia. Y tú nos das a conocer, Padre querido, que sin importar qué pecados tengamos, si vamos a ti, si pedimos ese perdón, tú estás dispuesto a poder dárnoslo. Te rogamos y te suplicamos, pues, tu perdón en esta mañana y sobre todo que en las consecuencias, sin importar cuáles sean, Padre Celestial, que también tú nos puedas acompañar y que tú nos puedas reconfortar. Bendice la vida de cada uno de los que estuvimos acá en el repaso de la cartilla de escuela sabática, Padre Celestial, y que en este día todo lo que vamos a realizar podamos ponerlo en tus manos llenas de poder, Padre Santo, para que seas tú el que pueda ocupar el primer lugar, pero sobre todo que seas tú el centro de cada una de nuestras decisiones. Gracias te damos también por el sacrificio de Cristo Jesús y gracias te damos porque hoy día Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y ayúdanos, Padre Santo, a que no podamos ser como el pueblo de Israel, que en realidad nosotros sí podamos entender el poder que tú tienes y lo grande, Padre Celestial, que eres y sobre todo lo que podemos lograr confiando en ti. Gracias te damos pues por todo, porque esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy bien, chicos, chicas, hermanos, hermanas, Dios me los bendiga grandemente. Ha sido un verdadero gusto poder estar acá con ustedes. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde Quetzaltenango. Como decía Carlita, es una ciudad muy fría acá en Guatemala. Bueno, una de las más frías. Entonces, un fuerte abrazo para todos y todas. Y que Dios me los bendiga. Estamos en 40 madrugadas de oración, por eso no los he acompañado. Pero terminando, los acompaño con muchísimo gusto. Se cuidan y una vez más, bendiciones. Gracias, Eirin, que Dios te pueda bendecir. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Los esperamos mañana a la misma hora, el mismo canal. Y pues están todos invitados
también el día viernes a nuestra recepción de sábado por Instagram y el domingo a nuestra reunión ese en Zoom. Entonces, gracias por estar en esta mañana. Ya tuvimos nuestra oración, entonces quedan despedidos. Que tengan un feliz día. Quédense para la foto.